Brucelosis. Etiología. El género Brucella está constituido por bacilos gram negativos pequeños, sin movilidad, aerobios estrictos, sin cápsula y no forman esporas. Se describen 6 especies clásicas, las cuales se han diferenciado con base en sus características antigénicas y su hospedador animal preferencial: Melitensis, Abortus, Suis, Canis, Neotome y Ovis. La infección en humanos se produce con Brucella melitensis, Abortus, Suis y Canis, siendo Brucella melitensis la especie más virulenta. Epidemiología. La brucelosis es una zoonosis cuyo reservorio principal son los animales domésticos: cabras, ovejas, vacas y cerdos. Cada tipo de Brucella muestra predilección por un hospedador determinado. El hombre adquiere la enfermedad accidentalmente como hospedador secundario, pero la extensión persona a persona es excepcional, vía sexual, placentaria o lactancia. La adquisición se produce por inoculación conjuntival, inhalación respiratoria, vía cutánea o digestiva. Las 3 primeras requieren contacto con el ganado enfermo, y la vía digestiva, la ingesta de productos lácteos no controlados. En los países con mejor nivel sanitario, la enfermedad es profesional, mientras que en los menos desarrollados afecta a la población general. Actualmente, se incluye en el grupo de infecciones relacionadas con el viajero. Puede afectar a cualquier grupo de población, pero predomina en los varones de 30 a 40 años. La brucelosis tiene distribución mundial, pero algunos países europeos y Estados Unidos han conseguido su erradicación. En el área mediterránea, Oriente Próximo, Península de Arabia, Asia Central, India, Perú y México, la enfermedad por Brucella melitensis, que tiene la mayor contagiosidad y virulencia, es aún frecuente. En España, la incidencia anual ha descendido mucho en los últimos años. Patogenia y anatomía patológica. Brucella alcanza los ganglios regionales correspondientes y puede invadir el torrente sanguíneo y llegar al sistema mononuclear fagocítica de los diversos órganos. En su ubicación intracelular tiene capacidad para evadir la fusión fagolisosómica y sobrevivir y multiplicarse en el retículo endotelial de los fagocitos séricos y viscerales, donde queda protegida de la acción bactericida de los anticuerpos y muchos antibióticos. Ello condiciona el curso ondulante de la enfermedad y su tendencia a presentar recaídas y evolucionar a la cronicidad. La respuesta tisular consiste en una infiltración de células mononucleares, con células epitelioides, células gigantes tipo Langhans y formación de granulomas, en general no necrosantes. Cuadro clínico. Se caracteriza por su extraordinario polimorfismo. Puede autolimitarse en unos meses tras varias ondas febriles, causar una localización o evolucionar a la recurrencia y la cronificación. A veces la infección es asintomática. El período de incubación suele oscilar entre 10 y 20 días. Su comienzo es muy variable, en general de forma aguda o subaguda, con fiebre elevada, escalofríos, sudación profusa de olor característico, cefalea, malestar general y atromialgias. El patrón clásico de fiebre ondulante se observa con menor frecuencia y la sepsis grave es rara. Las formas solapadas de evolución prolongada, cursan con febrícula, astenia y atralgias, y son más características de las áreas con menor nivel sanitario. Un 30% de los pacientes presenta tos seca o productiva, más del 20% estreñimiento y el 5 a 10%, diarrea. Se palpa hepatomegalia blanda en más del 50%, esplenomegalia en un 30% y adenopatías en un 15%. Algo más del 5% presenta una erupción papulonodular predominante en tronco y extremidades. Las localizaciones específicas se observan en un 30% de los pacientes en relación con el tiempo de evolución de la infección. Pueden ir acompañadas de síntomas sistémicos, pero a veces son poco expresivos o inexistentes. A menudo se presentan varias localizaciones conjuntamente. Localización osteoarticular. Es la más frecuente, 30 a 35%, y, entre ellas, la más prevalente es la sacroilitis, 10 a 15%, que predomina en la población joven de ambos sexos. A veces es poco llamativa y de evolución benigna, en ocasiones bilateral o asociada a una espondilitis lumbar. La espondilitis, 5 a 10% de los casos, afecta sobre todo a varones de edad avanzada. Suele acompañarse de fiebre, síntomas generales y hemocultivos positivos en una fase precoz de la enfermedad. Se localiza a menudo en el segmento lumbar. El dolor es muy intenso, con gran impotencia funcional. Su diagnóstico inicial puede ser difícil.
Las alteraciones en la radiografía simple tardan varias semanas en aparecer. La resonancia magnética permite un diagnóstico precoz, ya que las anormalidades de señal del cuerpo vertebral y del disco intervertebral son visibles ya en los primeros días. Su sensibilidad es casi del 100%. En más del 70% se observa extensión a las partes blandas adyacentes, en un 15% de casos con formación de grandes abscesos osifluentes en el área paraespinal o epidural, que determinan una evolución complicada. La incidencia de coxitis es baja, un 3%, pero a veces de evolución grave. Más del 65% refieren artralgias, pero solo un 5% desarrolla artritis periférica de grandes o pequeñas articulaciones. En cierto número de casos puede aislarse el microorganismo en el líquido articular. Por el contrario, a menudo los pacientes desarrollan inflamación de las partes blandas periarticulares, tendosinovitis, bursitis, de curso errático. La osteomielitis no vertebral es anecdótica. Predomina en la localización condrocostal o esternoclavicular. Neurobrucelosis. La afección del sistema nervioso central es mucho menos frecuente, 2 a 10%. En su mayoría son meningoencefalitis de curso agudo o crónico. Puede observarse todo tipo de focalidad neurológica y a veces hidrocefalia. La afección vascular del sistema nervioso central no es rara, y puede ocasionar accidentes isquémicos transitorios. Las meningopoliradiculitis y las mononeuritis son poco frecuentes. A veces se produce una epiduritis o un absceso epidural secundario a espondilitis. El líquido cefalorraquídeo suele ser claro, con predominio linfocítico, glucosa normal o baja y proteínas elevadas. La adenosina desaminasa puede estar aumentada como en la meningitis tuberculosa. El microorganismo se aísla del líquido cefalorraquídeo en la mitad de los casos. Los títulos serológicos del líquido cefalorraquídeo suelen ser bajos, pero de gran valor. El método de ELISA es especialmente útil. Localización respiratoria. Es rara, menos del 5%, pero puede ocurrir en cualquier localización. Los infiltrados pulmonares son las formas más habituales, y en ocasiones aparece derrame pleural. El aislamiento de Brucella en el esputo resulta muy difícil. Localización genitourinaria. La orquiepididimitis es un síntoma característico más del 5% de los varones. La brucelosis debe considerarse en el diagnóstico diferencial de un varón joven con orquitis. Suele ser unilateral y de evolución benigna. Cuando es bilateral no suele asociarse a atrofia y esterilidad. La brucelosis en el embarazo comporta un mayor riesgo de aborto. Localización cardiovascular. Destaca por su gravedad la endocarditis, inferior al 2%, que puede afectar válvulas previamente sanas, con predominio de la válvula aórtica sobre la mitral. Su curso suele ser agudo, con sepsis grave, de difícil control por la antibiótico-terapia, y frecuente inestabilidad hemodinámica. Se encuentran a menudo grandes vegetaciones, abscesos miocárdicos y destrucción valvular. En el 1% de los pacientes se puede presentar pericarditis. Localización hepática. Puede observarse discreta citólisis, 50%, y elevación de la fosfatasa alcalina, 30%, en general de escasa importancia. Traduce una hepatitis intersticial, a menudo granulomatosa. El absceso hepático se observa raramente como una reactivación de un episodio previo de la enfermedad. Sangre y médula ósea. Un 5 a 10% tienen anemia por bloqueo medular y un 15%, leucopenia. Es frecuente la linfocitosis relativa, 65%, a veces como un síndrome mononucleósico. Menos del 5% desarrolla pancitopenia, y puede demostrarse hemofagocitosis en la médula ósea. Brucelosis crónica. Este término debería reservarse para los pacientes con una evolución superior a los 6 meses y no debería aplicarse a situaciones clínicas solapadas, formas localizadas o para referirse a pacientes que presentan síntomas inespecíficos mucho tiempo después de finalizado el tratamiento. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo requiere el de Brucella, habitualmente en los hemocultivos. Los sistemas automatizados tipo BATED 9200 son muy eficaces y suelen recuperar el microorganismo en la primera semana. En la infección por Brucella melitensis, los hemocultivos son positivos en más del 75% en la enfermedad inicial y en el 60% de recaídas. La detección por PCR es un método útil para la identificación de Brucella y la diferenciación de sus diversas especies en el laboratorio. La experiencia clínica en brucelosis humana es limitada, pero ha mostrado alta sensibilidad y especificidad.
La complejidad y falta de estandarización de la técnica no permiten por el momento una utilización sistemática. La persistencia de valores positivos en pacientes con una buena evolución clínica es de dudosa significación. Las pruebas serológicas tienen gran importancia diagnóstica. La mayoría de ellas detectan AC frente al lipopolisacárido de la membrana externa, pero no diferencian bien entre infección activa y curada, ya que los AC persisten prolongadamente tras la recuperación clínica. Las principales pruebas son la seroaglutinación de Weyerhaeuser y el rosa de Bengala para la detección de AC aglutinantes, y la prueba de Coombs para los no aglutinantes. La negatividad de estas tres pruebas hace muy improbable el diagnóstico. Un título de 1/80, 1/160 de seroaglutinación es indicativo de enfermedad si se acompaña de un cuadro clínico sugestivo. No obstante, cualquier título positivo debe valorarse a la luz de los datos clínicos. El rosa de Bengala es una prueba de aglutinación rápida muy eficaz, que permite la práctica de diluciones y tiene una sensibilidad y especificidad muy elevadas. La prueba de Coombs en placa detecta IgG e IgA no aglutinantes, es muy fiable y aporta una información adicional de gran utilidad. Un título igual o superior a 1/160 suele ser significativo y en la mayoría de los casos sus títulos son superiores a los de la aglutinación. Brusella-CAT, prueba de inmunocaptura aglutinación de reciente incorporación, detecta anticuerpos totales con rapidez y simplicidad. Podría ser un marcador más específico de la actividad de la infección, ya que sus títulos descienden precozmente con el tratamiento, pero es menos sensible que la prueba de Coombs para la detección de recaídas o formas crónicas. Los títulos igual o superior a 1/320 se consideran significativos. El método ELISA es el más sensible y específico, pero los equipos comerciales no están bien estandarizados. Las primero GM aparecen inicialmente en la primera semana, pero la presencia de IgG e IgA también es precoz. Las tres inmunoglobulinas muestran una alta correlación con la seroaglutinación, especialmente las IgM en los primeros meses. Transcurridos estos, los títulos de IgM descienden, incluso en la enfermedad no tratada. Por el contrario, las IgG y las IgA persisten durante largo tiempo. Pronóstico. Tras finalizar el tratamiento, unos pocos pacientes persisten con febrícula mínima. Algunos desarrollan finalmente una clara recaída de la enfermedad, pero en otros la febrícula remite y la evolución posterior es buena. Las recaídas predominan en los primeros meses tras el tratamiento. Su diagnóstico puede ser difícil si el cuadro clínico es solapado. Se recomienda la práctica sistemática de hemocultivos ante el menor síntoma, ya que con frecuencia estos son positivos en pacientes con sintomatología escasa. La práctica seriada de serología es recomendable por su posible contribución al diagnóstico de recaída. La persistencia de un título serológico elevado en un paciente asintomático no justifica per se una nueva tanda de tratamiento. La valoración del paciente con síntomas inespecíficos crónicos y hemocultivos repetidamente negativos es difícil. Si existen títulos serológicos persistentes, puede ser aconsejable un nuevo ciclo de tratamiento, aunque a menudo no se modifica la situación clínica. El pronóstico global de la enfermedad con el tratamiento adecuado es bueno, pero en un pequeño número de pacientes persisten síntomas inespecíficos de difícil explicación durante largo tiempo. Algunos casos de espondilitis, endocarditis y neurobrucelosis dejan secuelas importantes. La mortalidad actual es muy baja y se relaciona con la endocarditis. Tratamiento. La antibiótico-terapia acorta el período de enfermedad y su éxito depende de la duración. Ningún antibiótico por sí solo logra una suficiente erradicación bacteriana y se recurre a asociaciones de antibióticos con efecto sinérgico aditivo. El desarrollo de recaídas no depende de la presencia de resistencia a los antibióticos, por lo que pueden tratarse con las mismas pautas de tratamiento. Las tetraciclinas son la base de cualquier combinación antibiótica. Junto con un aminoglucósido consiguen un efecto sinérgico muy notable. Con la asociación de doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, durante 45 días y streptomicina, 1 gramos por día intramuscular, o gentamicina, 4 mg por kilo de peso al día, durante las primeras 2 semanas, considerado el tratamiento clásico de la enfermedad y el de primera elección, los fracasos terapéuticos y las recaídas no sobrepasan el 5%. La rifampicina en monoterapia no proporciona resultados satisfactorios.
En combinación con doxiciclina, a la dosis de 600 a 900 miligramos por día, dosis matutina en ayunas, en pautas de 45 días, tiene una eficacia similar a la pauta clásica en las formas no complicadas de la enfermedad. Por su comodidad, esta asociación es actualmente la principal alternativa al tratamiento clásico. El empleo de cotrimoxazol o fluoroquinolonas no se recomienda, excepto en asociación con otros antibióticos como alternativa secundaria. En la embarazada una opción razonable es la rifampicina durante un mínimo de 2 meses o hasta el parto, según el momento de la gestación en el que tenga lugar la enfermedad. La brucelosis infantil suele tener una evolución más benigna que la del adulto. Rifampicina 4 a 6 semanas, con un aminoglucósido los primeros días, o la combinación oral rifampicina-cotrimoxazol 6 semanas son buenas alternativas. El tratamiento de muchas formas localizadas de brucelosis no requiere modificaciones. Sin embargo, en el caso de espondilitis, osteoartritis u orquiepidimitis y las formas supurativas de la enfermedad, que se acompañan de un mayor índice de fallos terapéuticos, se recomienda prolongar la doxiciclina al menos durante 8 semanas. El drenaje quirúrgico no suele ser necesario. En la endocarditis se recomienda la triple combinación de doxiciclina, rifampicina, ambas durante al menos 8 semanas, y gentamicina, durante 3 semanas, para optimizar la actividad bactericida. Se requiere a menudo recambio valvular. El pronóstico de la endocarditis brucelar ha cambiado mucho en los últimos años con el desarrollo de la cirugía cardíaca. Para el tratamiento de la neurobrucelosis se recomienda añadir rifampicina al tratamiento clásico y la prolongación de la antibiótico-terapia según la respuesta clínica y los datos del líquido cefalorraquídeo. Profilaxis. Se basa en el control de la enfermedad animal. Si el índice de infección animal es elevado, deben plantearse campañas masivas de vacunación de los animales jóvenes, con vacuna B19 para el ganado vacuno y Red 1 para el ovino y el caprino. Si el índice no es muy elevado puede seguirse una política de separación y sacrificio de los animales enfermos, combinada con la vacunación. Se recomienda una buena educación sanitaria de los profesionales implicados y el control sanitario adecuado de los preparados lácteos.